Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más acá a mi canal de astrología. Mi nombre es Lau y comenzamos el año con todo. Comenzamos este 2025 con una luna llena que se va a estar dando en estos días, el 13 de enero, en el signo de Cáncer, donde van a haber muchos finales. Pero hoy no les quiero hablar de eso. Hoy les voy a hablar sobre los nodos lunares. ¿Por qué? Porque es un evento que viene previo a esta luna llena. El día 11-12 de enero vamos a tener el cambio de eje nodal. Y no es poca cosa, es sumamente importante que tengamos esta información porque los cambios de ejes nodales son cada 18 meses. Entonces, nosotros veníamos con un eje nodal Aries-Libra, ¿no? Veníamos con un nodo norte en Aries y un nodo sur en Libra, ¿no? Donde teníamos que incorporar una nueva información a través del nodo norte en Aries y tratar como de soltar esos patrones del pasado que nos traía el signo de Libra, ¿no? Y ese fue un eje puramente vincular, donde tuvimos que trabajar mucho los vínculos en estos 18 meses porque también hemos tenido eclipses en los ejes Aries-Libra debido a que los nodos estaban allí. Ahora vamos a explicar un poquito más técnicamente cómo funciona todo esto, pero lo importante es que este 12 de enero deja el eje Aries-Libra para empezar a sumarse a esta información nueva que nos trae este 2025, que se va a estar, este nodo lunar va a cambiar desde el 12 de enero de este año hasta el 25 de junio del año que viene, del 2026. Así que tenemos 18 meses de largo como para incorporar esta nueva energía. Y es una energía muy interesante porque se nos va a plantear otro panorama, ¿no? Pasamos de el eje aire-fuego o fuego-aire al eje agua-tierra, ¿no? Entonces vamos a tener que... Yo siento que estos ejes lunares nodos lunares van a ayudar mucho a incorporar un poco más de sentimientos, un poco más de emocionalidad, un poco más de espiritualidad en este mundo que está en completo cambio con la entrada de Plutón en Acuario, que se va a quedar bastante tiempo allí. Y bueno, y vamos a tener también de los planetas más importantes que tenemos a nivel de cambios profundos que se nos van a estar presentando, nada más y nada menos que a Neptuno, que es el regente de este nodo norte en Piscis. Lo vamos a tener ingresando en el signo de Aries, y encima tenemos a Saturno, que también va a ingresar al signo de Aries, ¿no? Pero se van a encontrar cuando este nodo empiece a hacer su trayectoria en este año, este nodo norte en Piscis. Se van a encontrar tanto Neptuno como Saturno, que están en Piscis, se van a encontrar en esta fase final del tránsito de estos dos planetas por este signo. Entonces va a ser muy importante, por eso es fundamental que tengamos esta información previo al video que voy a hacer sobre la luna llena en Cáncer, que también va a ser muy importante porque si ustedes notan, tenemos mucha energía de agua, entonces hay que empezar a incorporar cuestiones con respecto a lo emocional, mucha sanación, mucha conexión con nuestra parte sensible, con nuestra vulnerabilidad. Y tomar en cuenta esto, porque vamos a un mundo demasiado vertiginoso, con mucho aire, con mucho fuego, muchos conflictos, muchas situaciones en las cuales el desapego va a estar muy marcado. Y bueno, nos viene excelente esta energía tanto de la luna llena en Cáncer como de este nodo norte en el signo de Piscis, y por contraposición el eje de nodo sur está en Virgo, en su signo opuesto, que nos va a pedir que dejemos determinadas estructuras con las cuales funcionábamos, ¿no? para esta nueva forma en la cual vamos a vivir. Así que bueno, vamos a empezar ahora con la parte fundamental, ¿no? Esta guía que vamos a necesitar de los nodos lunares. Pero bueno, antes, si te gusta este canal, te gusta esta información, el video, te invito a que le des like, que te suscribas y que lo compartas a todas aquellas personas que puedan llegar a interesarle este tipo de información, que va a ser muy importante de aquí a 18 meses. Y bueno, y si querés tu consulta de carta natal, de tránsitos, que viene muy bueno para esta época, donde empezamos a abrir la cabeza, abrimos un poquito más hacia planos sutiles, ¿no? Y todo lo que trata lo energético, ¿no? Cómo nos interpela la energía del universo, nos viene bárbaro tener nuestra carta natal y también estos tránsitos para saber qué nos depara
¿no? Con la respectiva carta de revolución solar para este año, para los que estén interesados. Así que les voy a dejar los contactos y bueno, y ahora vamos a iniciar, vamos a hablar sobre los nodos lunares en el eje Piscis-Virgo y todo lo que tenés que saber. Bueno, los nodos lunares, los famosos nodos lunares. ¿Qué significa el nodo lunar? ¿En qué parte de la carta está? Bueno, el nodo lunar, de por sí, ya les voy avisando, no es un planeta, es un punto matemático que se da entre la intersección de la órbita de la Luna y de la Tierra. Ahí es donde obtenemos los nodos lunares. Los nodos lunares, para la astrología más contemporánea, no eran tan tenidos en cuenta y ahora se empezaron a incorporar hace bastante tiempo, pero convengamos como que la astrología tradicional en la que usamos hoy en día en Occidente no se les da mucha valoración, salvo que estén acompañados de estén acompañados de algún planeta, ¿no? Porque el planeta es el que determina la acción que se va a realizar a través de ese nodo. Entonces, por lo general, cuando hay contactos de planetas hacia los nodos, va a ser una información extra muy importante que vamos a tener que tener en cuenta tanto en nuestras cartas natales como por tránsito, ¿no? Cuando se diga por tránsito, ya sea un tránsito de nodos o que algún planeta en tránsito esté haciendo un aspecto muy cerrado, ya hasta, les diría, de conjunción, que es un aspecto donde está el planeta directamente pegado a este nodo. Bueno, es una información muy importante porque tiene una cualidad de destino, ¿no? Tiene, para los que creen en esto, ¿no? Para los que no, claramente hay algo como una guía que se nos abre en el camino. ¿Por qué hablamos del destino? Porque hablamos también, cuando hablamos de nodos lunares, hablamos del karma, ¿no? Hablamos de astrología védica, hindú, ¿no? Como ellos, en las astrologías más orientales, ellos lo implementan de una manera más seria, más que los planetas, ¿no? Porque en la astrología occidental le damos esta valoración que les decía a los planetas y no tanto a este punto matemático, pero en astrología védica sí y funciona, y bueno, y tienen toda su teoría de cómo funciona y de cómo nos va trayendo una determinada evolución en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los nodos, al ser puntos matemáticos y son un eje de este punto matemático de intersección entre la órbita de la Luna y de la Tierra, nos trae ejes opuestos, ¿no? Entonces, por eso tenemos el famoso nodo norte, que se le dice también cabeza de dragón, y nodo sur, que se le dice cola de dragón, ¿no? Entonces, esto también, por si lo ven en algún lugar, están hablando de los nodos, ¿no? Si ven ese tipo de nombres, están hablando de este eje nodal. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la Luna, principalmente para la astrología, es importante, porque la Luna es un planeta personal, ¿no? Para la astrología, y todo lo que pasa alrededor de la Luna, tanto como alrededor del Sol para la astrología, tanto personal como para tránsitos, es sumamente importante. Bueno, en tránsitos eso puede variar, pero bueno, no los quiero marear con este tema. Pero sí para nuestra carta natal personal, nuestra carta individual, sí la Luna es un planeta importante, y por eso también es importante chequear dónde tienen sus nodos, más allá de si hay un planeta que los acompaña. Obviamente que si hay un planeta que esté acompañando el proceso del nodo en nuestras cartas, ahí sí hay una información mucho más concreta y mucho más firme, ya sea tanto en nodo norte como en nodo sur. Y bueno, la duración de todo el paso del nodo norte, toda esa vuelta que tiene que hacer el nodo norte por los 12 signos, dura aproximadamente 18 años, y cada 18 meses el eje nodal va cambiando. Por eso ahora despedimos al eje nodal Aries-Libra, y ahora tenemos que incorporar esta nueva información en el eje Piscis-Virgo, ¿no? Y el nodo tiene que ver con el propósito. Cuando yo les hablaba de karma, les hablaba de karma, tiene que ver con destino. Por eso también les decía esta situación de destino. Pero me gusta más llamarlo propósito también. ¿Por qué? Porque el destino pareciera como si estuviera marcado, trazado, y que nosotros no podemos tomar ninguna acción en consecuencia como para modificarlo, ¿no? Entonces, si la vida ya está escrita, ¿para qué la vivimos también un poco, ¿no? ¿Qué situación se abre nueva para nosotros, ¿no? Si tenemos la fórmula de la vida.
de qué valdría la pena vivir también. Pero bueno, también cuando hablamos de karma, estamos hablando de causa y efecto. Entonces, estamos hablando de que si tomamos determinadas decisiones, probablemente esas decisiones repercutan en nuestro presente y en nuestro futuro. Y bueno, y de eso se trata un poco también, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cuestiones que tienen que ver con el destino. Pero el propósito nos invita a pensar en esta situación como más abierta, ¿no? Como tomando el control de la situación. No el control en el sentido de, bueno, yo sé que si hago esto me va a salir esto, ¿no? O sea, si estudio para un examen me va a ir bien. Capaz que no te va bien, pero bueno, hay muchas probabilidades de que eso suceda. Y eso es lo que hay que entender. Pero el propósito es algo más profundo, es algo que nosotros realmente, cuando hablamos de propósito, hablamos de algo que va a direccionar nuestras vidas, ¿no? Que después nuestras vidas puedan darnos caminos alternativos que podemos elegir o no, o podemos atravesar o no. El propósito es como la guía, ¿no? Es esa guía, es ese norte en el cual nosotros nos dirigimos, ya sea, por ejemplo, bueno, quiero estudiar algo, bueno, para estudiar algo tengo obviamente que tener un método, una forma de estudiarlo, o sea, ser consecuente con eso, ser perseverante y llegar a la meta que sería, bueno, en este caso si uno quiere recibirse de algo, bueno, pasar por las instancias de exámenes, etcétera, hasta llegar a eso, ¿no? Y eso sería como, en un ejemplo muy burdo, sería un propósito. ¿Por qué digo muy burdo? Porque el propósito tiene que ver con algo más espiritual, no tanto del plano de un mundo muy estructurado, ¿no? Entonces, el propósito nos conecta con eso. Entonces, por eso justamente quiero separarlo. Y cuando estamos hablando de estos ejes de Piscis y Virgo, justamente estamos hablando de eso, ¿no? De soltar la mente racional, de soltar la situación de resultadista, ¿no? Por ejemplo, si no logré tantas metas en mi vida materiales, si no hice tanto, no tuve tantos logros que me impone una cierta mentalidad lógica y analítica, ¿no? Si se me rompen esas estructuras de cómo llegar a esas concreciones y a esos logros, realmente me siento inútil, me siento una fracasada, un fracasado y no puedo lidiar con eso, ¿no? Y de ahí se nos escapa como la verdadera felicidad. Y esto es lo que nos viene a enseñar el nodo norte en Piscis. Bueno, les pido disculpas, ahora están con una obra, así que si escuchan algún ruido que se está filtrando de eso, les pido disculpas, pero concentrémonos en lo que estábamos hablando sobre los nodos. Entonces, bueno, lo que les decía, al hablar de propósito, estamos hablando de algo que nosotros hasta incluso le ponemos toda nuestra energía, ¿no? Es nuestro punto de partida, ¿no? Y quizás no es nuestro punto de llegada, quizás el punto de llegada, en el punto de llegada suceden otras cuestiones que no tienen que ver con el control, ¿no? Pero sí es una guía para vivir, es una guía para que nosotros podamos mantenernos firmes frente a nuestras ilusiones, nuestros deseos y nuestras ganas de vivir, ¿no? Porque una vida sin propósito merece ser vivida, ¿no? Preguntémonos esas cuestiones que son un poco más profundas. Todos tenemos un propósito, ya sea pequeño, mediano, chico, no lo midamos grande, no lo midamos por ahí en tamaño, sino en lo que nos permite seguir viviendo, ¿no? En lo que nos da esa fe y esa esperanza de que las cosas mejoren, ¿no? Y en lo que nos permite ir evolucionando, ir mejorando, ¿no? Porque evolucionar es mejorar también, y mejorar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No mejorar solamente en cuestiones de soy, no sé, el empleado del mes, o soy un ciudadano promedio, soy el ciudadano ideal, o soy... Bueno, no, esas son cuestiones más banales, si bien son importantes, ¿no? Porque hace a que uno vaya mejorando, pero en el propósito de vida hay algo mucho mayor a ese tipo de mejoras, ¿no? Y que tiene que ver con la verdadera felicidad, con la verdadera felicidad del alma. Entonces esto es muy profundo de analizar y es muy profundo y es muy enriquecedor para nosotros obtener esta información. Y bueno, y hablamos del alma, hablamos de las emociones, hablamos de la espiritualidad,
hablamos de conectarnos con realmente lo que nos hace vibrar, nos hace sentir vivos. Y los nodos son una muy buena información para que podamos mantener ese camino de vida. Obviamente yo lo que estoy dando es una información general de los nodos en estos meses, ¿no? De aquí a 18 meses, cuando se empiezan a estar en tránsito. Pero cada uno tiene su propio nodo norte y nodo sur en su carta, que eso cada uno lo tiene que ver, justamente se lo tiene que o ver por un astrólogo en este caso, si lo quieren ver conmigo, genial, o si no, si ya conocen sobre la astrología o pueden buscar información, pero lo importante es tener la carta como para saberlo. Y cada uno tiene su nodo específico con su casa, porque también los nodos están en una casa determinada y están en un signo determinado. Entonces, esta información, si bien resuena a nivel general, no va a resonar en particular para cada uno, solamente para aquellas personas que, escuchen con atención, tengan planetas o tengan sus nodos en signos referentes a Piscis y Virgo. Obviamente tenés Piscis y Virgo, esta información es muy importante si tenés los nodos ahí, y también si tenés a Sagitario y Géminis, que son los signos que comparten la modalidad mutable, ¿no? Y esto es lo que comparten en común estos dos signos, tanto Piscis y Virgo, con Géminis y Sagitario. Así que esta información va a resonar para aquellas personas que tengan planetas importantes en su carta con respecto a esos signos, o si no también, dónde tenés a Piscis y dónde tenés a Virgo en tu carta. Bueno, cuando los nodos pasen por ahí, también hay una información adicional, porque van a pasar por una casa determinada donde vos tenés a Piscis y Virgo. Entonces, sí es una información que va a resonar para el general, pero sí va a ser mucho más importante si tenemos un planeta ahí, si tenemos el ascendente, o si tenemos el descendente, o los puntos más importantes de la carta, como el medio cielo, el bajo cielo, los ángulos mucho más importantes que tenemos. Eso va a resonar perfectamente con este eje Piscis-Virgo. Pero bueno, yendo a esto, es importante que sepamos nuestros nodos, porque es una información adicional a la luna y nos trae un panorama mucho más enriquecedor hacia dónde podemos ir. ¿Y qué es importante? Pues yo hablaba del propósito, de destino, ¿no? Y hablaba de un eje. El eje tiene que ver con el nodo norte, que el nodo norte es ese camino hacia donde queremos llegar a ese propósito, ¿no? Ese camino evolutivo, esa información que tenemos que incorporar, que no nos es del todo familiar o conocida, y que la tenemos que incorporar. Es esa información que nos trae, ese regalo que nos trae para que nosotros podamos evolucionar. Y el nodo sur sería esa parte del pasado, justamente lo más conocido, lo más cotidiano, lo que tenemos más aprendido, si se quiere, es el famoso más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, es eso, ¿no? Es como estar en esa zona de confort donde tenemos determinados patrones, que a veces no es una zona de confort, pero es lo que les decía, es esa frase de, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y entonces este nodo norte nos invita a soltar eso. Y el nodo sur, que esos son esos patrones, esas conductas que repetimos reiteradas veces y que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Porque ya las tenemos incorporadas. Ahora tenemos que dar un salto hacia algo más. Y ese hacia algo más es el nodo norte. Y hablamos de este eje Piscis-Virgo. Entonces, la información del pasado que tenemos de Virgo, ¿no? Nosotros venimos arrastrando un pasado donde nuestra mente racional, analítica, pide resultados, pide que todo sea medible, que todo sea si no lo veo no lo creo. Constantemente es esa actividad mental que nos dice todo el tiempo cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? De qué manera es la manera correcta de hacer las cosas, o de vivir la vida, o de ver las cosas. También está mucho la autocrítica, ¿no? Entonces, este nodo sur lo que nos está diciendo es: abandonemos un poco eso,
abandonemos un poco la autocrítica, abandonemos un poco la zona de confort, abandonemos el querer tener todo bajo control y estructurado en nuestras vidas, que esto termina siendo aburrido, no nos termina llevando a ningún lado y hasta termina siendo agotador pensar todo el tiempo en querer ser ¿qué? Ser perfectos, ¿no? Querer ser, porque eso ahí es donde está Virgo, ¿no? Donde la información importante que vamos a recibir de Virgo es eso, la perfección, la autocrítica, el buscar siempre el error en todo, ¿no? Tener una obsesión por buscar el error y esta situación de buscar la perfección nos termina cerrando un montón de posibilidades y esas posibilidades que nos cierra es la que nos conecta con el nodo norte, que es ese nodo norte en Piscis, que es el signo opuesto a Virgo. Si hablamos de Virgo hablamos de orden y si hablamos de Piscis hablamos de caos, pero el caos no tiene por qué ser algo malo, no tiene por qué ser algo, quizás para las personas que tengan mucho Virgo o muchos planetas en tierra, el caos sea como, wow, qué locura todo esto, no quiero saber nada de esto, quiero mi vida ordenada, planificada y quiero tener todo bajo control y quiero que mi vida sea totalmente predecible, ¿no? O sea, como, y con este nodo norte en Piscis vamos a tener que abandonar eso, porque vamos a vivir muchas situaciones que nos van a sacar de ese status quo, nos van a sacar de esa situación cuadrada en la que vivíamos, donde todo seguía una normalidad conocida. Bueno, ahora vamos a vivir otra situación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque tenemos muchos planetas transpersonales que se están dando vuelta, ¿no? Por ejemplo, muchos planetas, Plutón en Capricornio, Plutón abandona Capricornio para pasar a Acuario, donde vamos a ver toda una revolución a nivel tecnológico, una revolución social a nivel inusitado, o sea que ni siquiera nos imaginamos con los que nos vamos a encontrar, pero más o menos dentro de la astrología podemos percibir que hay un cambio estructural de la sociedad con respecto a esto, ¿no? Un salto tecnológico, un salto cuántico, donde vamos a ver nuestra realidad totalmente diferente a lo que veníamos viviendo, ¿no? O sea, como que la realidad material va a dejar de tener tanto peso. Y también tenemos a Neptuno, que no es poca cosa. El tránsito de Neptuno, cuando empiece su tránsito por Aries, cuando abandone Piscis, que Neptuno es el regente de este nodo norte, es el regente de Piscis, va a ser muy interesante, porque Piscis nos habla de la compasión, nos habla de la empatía, ¿no? Es hacia donde tenemos que virar, ¿no? O sea, virar el timón hacia ese lado, hacia esa evolución de ser adaptables, también de conectarnos con la energía del amor universal, de esta cuestión de mirar al otro, lo que necesita, de buscar la utilidad, pero a través de ayudar a los demás, no a través de un fin práctico, ¿no? Sino también desde un fin espiritual. Escuchar mucho eso. Escuchar mucho nuestra voz interna, hacer un proceso de sanación también importante, porque primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos en ese proceso de sanación, pero también sanamos ayudando a sanar a otros. Pero lo interesante de esto es que Piscis, además de conectarnos con ese mundo espiritual, con ese mundo de las emociones, de la hipersensibilidad, de la creatividad, de ese caos, ¿no? Porque cuando hablamos de caos hablamos de que a través de ese caos, de ese barrido de estructuras vamos a encontrar una cierta creatividad y un reordenamiento que se va a hacer en base a lo emocional también, no tanto en base a lo que veo, lo que puedo medir, lo que puedo tocar, esa es la realidad. No, la realidad va a ser otra, totalmente distinta, y la realidad va a ser más intuitiva, va a ser más conectada con planos sutiles de conciencia, pero también nos puede traer determinados tipos de espejismos, ¿no? Porque Piscis también tiene ese lado B. Entonces, no es que vamos a pasar de una situación a otra, no es que yo tengo que abandonar 100% esa parte virginiana del orden, de la estructura, y ahora ya no me importa nada, ahora, como es todo caótico, no me interesa más nada, es como que vivo en una, como en una burbuja, en un mundo de ensueños. No, porque justamente ahí es donde no vamos a poder aprovechar la energía que nos pide Piscis. Entonces, como es un eje,
no tenemos que abandonar uno para llegar al otro, justamente tenemos que hacer un equilibrio entre ese eje y tenemos que hacer un equilibrio entre nuestro mundo material y nuestro mundo espiritual y emocional. Entonces eso es lo que nos pide este tránsito, que nos invita más que nos pide a que empecemos a incorporar. Y toda esta parte creativa, mística, artística e intuitiva que nos propone Piscis nos va a servir mucho para este mundo nuevo que se abre, ¿no? Donde no vamos a tener una estructura firme, vamos a estar todos como sorprendiéndonos de todas las cuestiones que van a empezar a suceder, pero también donde va a haber mucha agresividad, porque tenemos dos planetas importantes, Neptuno, vuelvo a decir lo mismo, regente de este nodo norte en Aries. Entonces, este nodo norte, con este regente que se va a pasar a un signo de fuego. ¿Y qué signo de fuego? Un signo de fuego que busca constantemente la confrontación. Entonces, es lo que vamos a estar también viviendo en el mundo. Y con un Saturno, ¿no? que Saturno es el planeta de las estructuras, que también va a pasar al signo de Aries. Entonces vamos a vivir una realidad un tanto agresiva, un tanto violenta, y también un tanto mirar un poco por lo que me pasa como individuo y no ver qué le pasan a otros, ¿no? Porque ahí están las dos caras de la situación. Tener a Neptuno y a Saturno en Aries nos hace responsabilizarnos por nuestro futuro y por nuestro día a día, nuestro propósito, ¿no? Es como que nadie va a venir a decirnos, vos tenés que hacer esto, no. O sea, cada uno va a tener que agarrar el timón de su vida y hacerse cargo y empoderarse, ¿no? Y esto es lo que nos va a invitar este Neptuno y este Saturno, ¿no? A empoderarnos. Pero también al mismo tiempo vamos a vivir situaciones en las cuales el individualismo también va a estar muy, muy pronunciado. Y vamos a perder de vista también el conjunto. Salvo que, bueno, Plutón en Acuario nos va a estar dando una mano con esto, ¿no? Porque no podemos perdernos a nivel sociedad, a nivel grupo. El tema es que Acuario lo va a hacer, o sea, la unión de Acuario tiene que ver más en un sentido mental y desapegada que siendo compasiva, ¿no? Entonces ahí es donde es importante la acción de este Piscis, de este nodo norte en Piscis, con un regente en un signo de fuego, ¿no? Que busca justamente ser el héroe de su historia, ¿no? Ser el protagonista de su historia. Y ese protagonista a veces viene armado, ¿no? Ese protagonista viene con una situación en la que viene con armadura, viene listo para la batalla. Y esto es bueno en cuanto a que no vamos a permitir que nadie nos maneje nuestras vidas y que vamos a tomar realmente nuestro poder personal. Pero la parte que no es tan positiva es que podemos, justamente por ese empoderamiento tan veloz y tan pronunciado, nos olvidemos de la compasión, de la amabilidad, del ver qué le pasa al otro también. Entonces va a ser muy interesante porque va a ser compleja esta situación que vamos a vivir, pero tenemos que tener esa percepción intuitiva de lo que nos conecta realmente a todos los seres vivos y a la humanidad. ¿Qué nos conecta realmente? Nos conecta, no sé, que vivimos en el mismo planeta, nos conecta que, qué sé yo, que somos de la misma etnia o raza, o que bueno, que somos organismos vivientes, ¿no? Como ya yendo para el lado de Virgo, ¿no? Ya yendo para el lado del nodo sur, ¿no? Ya algo más biológico, somos organismos biológicos, o nos conecta algo más trascendental y espiritual, un cierto tipo de valores, un cierto tipo de conexión con algo trascendente y que ordena todo desde otro plano, ¿no? Un orden universal, un orden superior, pero no por ser superior que es como si fuera un gobernante, ¿no? Un orden que nos trasciende, que trasciende nuestros egos. A ese punto quiero ir. Por eso es muy compleja la energía de Piscis. Pero cuando entendamos esto de que no todo va a ser, no todo nos va a salir como lo planeamos y
y sobre todo si vivimos las estructuras que vivíamos cuando abandonamos ese mundo que ya terminó, es ese mundo que terminó con el último tramo de Plutón en Acuario, Plutón en Capricornio, digo. O sea, acá abandonamos un mundo para entrar a otro nuevo. Y si seguimos aferrándonos a las situaciones antiguas, a lo material, a mirar también por lo que podemos conseguir en un mundo materialista, bueno, eso es lo que no nos va a dar la verdadera felicidad y lo que nos va a hacer perder este rumbo, este horizonte evolutivo que nos trae la energía del nodo norte en Piscis. Así que va a ser muy importante porque vamos a tener que recurrir mucho a nuestra sensibilidad para no desmembrarnos en eso que es lo que nos conecta de un modo emocional y resonancia con el otro, y que nos permite que sentimientos nobles afloren en un mundo donde todo va a estar muy caótico y no vamos a poder entender con exactitud, no vamos a poder entender desde la mente racional que estamos abandonando, que tenemos que empezar a abandonar un poco para poder mirar algo más trascendente. Y estamos hablando también de conectarnos con la fe, no es necesariamente conectarnos con una religión, pero sí conectarnos con aquello que nos hace sentirnos vivos. Y lo que nos hace sentirnos vivos no tiene que ver ni con las pasiones, no tiene que ver ni con lo que puedo lograr materialmente, ni con lo que puedo transmitir. Lo que nos hace sentir vivos es algo mucho más profundo y trascendente, y que solamente lo podemos percibir y sentir. Las palabras quedan cortas, ¿no?, con respecto a lo que les quiero transmitir. Pero es algo que tenemos que estar abiertos a que suceda, ¿no? Estar abiertos a que esa información nos intercepte y entendamos. Porque es una cuestión de entender no desde lo racional, ¿no?, sino desde otro plano, desde otra conciencia, desde una conciencia superior y no desde una conciencia práctica y analítica y pragmática. Así que, bueno, fue un video, no lo quise hacer extenso y lo terminé haciendo extenso porque cuando entramos en terrenos de Piscis, entramos en terrenos donde las aguas a veces nos tapan. Lo importante también es tener en cuenta, un tip muy importante, es que toda esta marea que vamos a vivir de este nodo norte a veces nos puede llegar a confundir. Entonces, por eso es muy importante que no abandonemos el eje Virgo, ¿no? Que también podamos cuestionar algunas cosas, que podamos cuestionar algunas cosas que pueden ir surgiendo, ¿no? Porque también las situaciones pueden ser muy sensibles de caer en engaños, caer en mentiras o en no ver realmente lo que está sucediendo, ¿no?, sino lo que nosotros queremos ver. Y también tener en cuenta y tener cuidado con las idealizaciones, que esto también está a la orden del día con los nodos norte en Piscis. Y bueno, y tratar de ir por el camino del medio, ¿no? Como que ir viendo constantemente de no irnos ni por un lado ni por el otro, ¿no? Y tratar de evitar los extremos y tratar de ver si estamos en un momento donde la mente nos está volviendo locos y nos está estresando y no nos permite descansar en paz. Bueno, tratar de conectar un poco más con nuestro interior y con nuestras emociones de por qué pasa eso, y cuando estamos como muy en una nebulosa que no sabemos para dónde ir y todo, bueno, bajar un poquito a la tierra, ordenar un poco nuestras estructuras y darle forma a aquel ser espiritual que tiene que aflorar en este 2025 y en este 2026 también, que va a tomar un poco estos nodos de referencia. Así que abril va a ser un mes clave para el nodo norte en Piscis. Va a estar Saturno, Venus y Mercurio en conjunción al nodo norte. Así que abril va a ser un momento clave. ¿Un momento clave para qué?
varias cosas. Para empezar a concretar los sueños o para darnos cuenta las limitaciones que podemos llegar a tener si no trabajamos nuestra parte espiritual, no trabajamos conscientemente nuestra parte espiritual. Son dos cuestiones. Está la concreción, está la maduración y está también esa posibilidad de que si llegamos a esas instancias, la capacidad concreta de poder cumplir los sueños. Así que, bueno, les dejo un beso enorme. Espero que aprovechen mucho esta información para reflexionar, no solo para anotar y para ver fechas y todo eso, sino para reflexionar y para darnos cuenta desde si estamos realmente conectados desde nuestra parte espiritual o si la dejamos un poquito de lado para ver qué pasa en el día a día, ¿no? O sea, qué es lo que pasa en el trabajo, qué es lo que pasa con las responsabilidades, preocupaciones, si estamos mucho en esa o si empezamos a soltar un poco y empezamos a priorizar lo verdaderamente importante, ¿no? Lo verdaderamente trascendente. Así que bueno, les mando un beso enorme y espero que vivamos este tránsito de una manera evolutiva y reveladora para todos.